Mi testimonio es que la frontera es segura y que trabajamos cada día, día y noche, para aumentar su seguridad. Alejandro Mayorkas, que en su día fue un firme defensor de la transparencia en cuestiones fronterizas, acaba de revelar un escalofriante secreto sobre lo que realmente ocurría entre bastidores. Su revelación ha puesto en el punto de mira a varios senadores sorprendentes, lo que ha suscitado el temor de que los cimientos mismos del gobierno estadounidenses puedan derrumbarse. La ilusión del control. Alejandro Mayorkas, el hombre que en su día fue el rostro visible de seguridad nacional bajo la presidencia de Joe Biden, se encuentra ahora en el centro de una tormenta que ha sacado a la luz una de las crisis de seguridad nacional más inquietantes que se recuerdan en los últimos tiempos. Tras años de silencio, testimonios evasivos y críticas cada vez más duras, finalmente se ha visto acorralado y ha tenido que revelar detalles que pintan un panorama escalofriante de la frontera estadounidense. Lo que ha salido a la luz no es solo un escándalo político, sino una revelación aterradora que muchos en Washington querían ocultar. Desde el momento en que la administración Biden asumió el poder, la política de inmigración se convirtió en uno de los temas más polarizantes del país. En cuestión de semanas, la administración revirtió medidas clave de la era Trump, detuvo la construcción del muro fronterizo, redujo las prioridades de deportación y eliminó la política de permanecer en México. Mayorkas, encargado de supervisar este cambio radical, aseguró a los estadounidenses que la frontera era segura y estaba bajo control. Sin embargo, a medida que aumentaba la afluencia de migrantes, los legisladores y los funcionarios fronterizos lo acusaron de presidir el desmantelamiento más peligroso de la seguridad fronteriza en la historia moderna de Estados Unidos. La narrativa de una frontera segura chocaba directamente con los testimonios de los agentes de primera línea, los gobernadores, los senadores e incluso las familias afligidas que presenciaron las consecuencias de primera mano. La verdad se fue filtrando a través de las audiencias del Congreso y los informes de prensa, y cada vez que Mayorkas era presionado bajo juramento, sus evasivas solo aumentaban las sospechas. En un intercambio, Mayorkas declaró: «Mi testimonio es que la frontera es segura y que trabajamos todos los días, día y noche, para aumentar su seguridad». La afirmación provocó indignación. Los senadores republicanos lo desafiaron de inmediato, señalando las cifras récord de encuentros con migrantes, incautaciones de drogas y violencia relacionada con los cárteles. El senador Ted Cruz protagonizó uno de los enfrentamientos más acalorados de la historia reciente del Congreso. Al presionar repetidamente a Mayorkas sobre si había una crisis en la frontera sur, Cruz exigió una respuesta clara. Mayorkas se negó, y en cambio la describió como un reto importante. La evasiva llevó a Cruz a contrastar su respuesta con el testimonio jurado del jefe de la patrulla fronteriza, Raúl Ortiz, quien había declarado bajo juramento que la frontera se encontraba efectivamente en crisis. ¿Está de acuerdo, jefe Ortiz, en que la frontera sur se encuentra actualmente en crisis? Respuesta: sí. Una palabra, una sílaba: sí. Al negarse a dar la misma respuesta, Mayorkas fue inmediatamente acusado de deshonestidad. Cruz fue más allá y le confrontó con estadísticas sobre las muertes de migrantes. Solo en 2022, al menos 853 migrantes murieron al intentar cruzar la frontera sur, la cifra más alta jamás registrada. Cruz citó informes sobre cadáveres ahogados en el Río Grande y camiones frigoríficos que las autoridades locales utilizan para almacenar los cadáveres. El horror era innegable, pero Mayorkas afirmó que no tenía las cifras a mano. Son 153, y por cierto, aquí están las cifras de fallecidos cada año. Si nos remontamos a 1998, vemos que se mantiene entre 300 y 400. De repente, en 2021, ¿qué ocurre? Usted llega al cargo y esa línea roja son cadáveres. El intercambio no terminó ahí. Cruz exigió saber cuántos asesinos, violadores o depredadores de niños habían sido liberados en Estados Unidos durante el mandato de Mayorkas. Una vez más, el secretario esquivó la pregunta y se negó a proporcionar cifras. El senador lo acusó de negarse deliberadamente a rastrear o revelar datos peligrosos, porque eso pondría al descubierto el fracaso de la administración. Las acusaciones se intensificaron hasta llegar al territorio más oscuro imaginable. Cruz presentó pruebas de que los cárteles de la droga no solo traficaban con narcóticos y controlaban vastas zonas del territorio fronterizo, sino que también utilizaban pulseras de migrantes para marcar los pagos, convirtiendo así a los seres humanos en mercancías. Denunció que los niños estaban siendo conducidos a la esclavitud moderna, incluyendo el trabajo forzoso y la explotación. Ustedes han convertido a estos cárteles en organizaciones criminales multimillonarias, y estas
son las cadenas modernas, porque se trata de niños que son vendidos como esclavos sexuales. La respuesta de Mayorkas, alegando ignorancia sobre las pulseras, enfureció aún más a los senadores y alimentó las acusaciones de que estaba mintiendo o era peligrosamente incompetente. Las consecuencias no se hicieron esperar. Los titulares declararon que el DHS, bajo el mando de Mayorkas, había perdido el control operativo de la frontera, una frase con un peso legal específico. En su testimonio bajo juramento, cuando se le preguntó si la administración tenía el control operativo tal y como lo define la ley federal, es decir, la prevención de todas las entradas ilegales, Mayorkas respondió sí. Esa declaración se convirtió en la base de una de las acusaciones más repetidas contra él, que había mentido a sabiendas bajo juramento ante el Congreso. El representante Chip Roy fue uno de los acusadores más vehementes. El secretario de Seguridad Nacional se sentó a esa mesa, me miró a la cara ante una ley que define el control operativo y me dijo a mí, a este comité y a todos los estadounidenses que lo veían que esta administración tiene el control operativo de nuestra frontera. Y eso es una mentira descarada. Este tema de la desconfianza se convirtió en la base del proceso de destitución iniciado contra él. Los legisladores acusaron a Mayorkas no solo de incompetencia, sino de engañar deliberadamente al Congreso y al público estadounidense. Para ellos, no se trataba de negligencia, sino de traición. Las acusaciones tuvieron un gran peso porque las consecuencias de sus políticas eran visibles en todas partes. Un aumento masivo de los fugitivos, migrantes que lograron evadir a la patrulla fronteriza, estimado en más de 600.000 al año. Más de 5,5 millones de cruces ilegales registrados desde que Biden asumió el cargo, la cifra más alta en la historia de Estados Unidos. Aumento de las muertes por sobredosis de fentanilo, directamente relacionadas con las operaciones de contrabando a través de la frontera. Informes sobre redes de tráfico de personas que explotan a niños, muchos de los cuales acaban realizando trabajos brutales o cosas peores. En una audiencia, el senador Josh Hawley lanzó un ataque mordaz, acusando a Mayorkas de permitir lo que él denominó sin rodeos esclavitud infantil. Citó un reportaje de The New York Times que revelaba que niños de tan solo 13 y 14 años trabajaban en turnos nocturnos en mataderos y fábricas después de cruzar a Estados Unidos sin acompañantes. Las palabras de Hawley fueron impactantes no solo por su franqueza, sino por lo que revelaban. El Departamento de Seguridad Nacional, bajo el mando de Mayorkas, había perdido el rastro de decenas de miles de menores no acompañados. Muchos desaparecieron en las sombras, sin supervisión, y más tarde aparecieron en informes de investigación, trabajando en violación de las leyes de trabajo infantil. Las pruebas de traición se acumularon. En Yuma, Arizona, los funcionarios locales acusaron directamente a Mayorkas de mentirles a la cara. El supervisor Jonathan Lines testificó que Mayorkas había prometido subsanar 9 importantes brechas en el muro fronterizo cerca de Yuma, pero no lo había hecho. Cuando se le preguntó si se trataba de una cuestión de capacidad o de voluntad, Lines fue tajante. Para las comunidades fronterizas, las consecuencias fueron devastadoras. Los hospitales se vieron desbordados por los partos de migrantes, lo que saturó las unidades de cuidados intensivos neonatales, hasta el punto de que los residentes locales tuvieron que ser trasladados en avión a más de 270 kilómetros de distancia para recibir atención médica. La violencia relacionada con los cárteles se extendió a través de la frontera, con más de 200 asesinatos selectivos en ciudades mexicanas cercanas en poco más de un año. Para los lugareños, la frontera ya no era una línea de defensa, sino una herida abierta. El congresista Clay Higgins resumió la devastación en una de las diatribas más emotivas pronunciadas en la Cámara. Acusando a Mayorkas de alinear la política del DHS con las operaciones de los cárteles, Higgins denunció que el liderazgo del secretario había destruido la moral de los agentes de la patrulla fronteriza, creado un trauma generacional para las familias estadounidenses y presidido una ola de sobredosis de drogas que mató a más de 200.000 estadounidenses. Ante todo el país, su legado: millones de ilegales entran en nuestro país, pérdida del control operativo de nuestra frontera, alineación de la política del DHS como un activo para el tráfico de drogas y personas de los cárteles mexicanos. Cuando se presentaron formalmente los artículos de acusación, Mayorkas se había convertido en uno de los miembros del gabinete más controvertidos de la historia moderna de Estados Unidos. Los cargos eran claros: mentir al Congreso, incumplimiento del deber, negativa deliberada a hacer cumplir la ley federal de inmigración y facilitar una catástrofe humanitaria y de seguridad.
A pesar de estas acusaciones, Mayorkas intentó defender su historial, enmarcando la crisis en términos globales. Argumentó que la migración masiva no era exclusiva de Estados Unidos, sino parte de una crisis de desplazamiento mundial. El número de encuentros en la frontera sur es muy alto, pero es muy importante, en primer lugar, contextualizarlo y, en segundo lugar, explicarlo. Desde una perspectiva contextual, el mundo está viviendo el mayor nivel de desplazamiento desde, al menos, la Segunda Guerra Mundial. Era una explicación destinada a desviar la culpa, pero no sirvió para calmar a los críticos. Para ellos, el desplazamiento global era irrelevante ante el hecho de que las decisiones políticas de Estados Unidos, poner fin al programa Permanecer en México, detener la construcción del muro y relajar las prioridades de deportación, habían desencadenado directamente la crisis. La situación llegó a un punto de inflexión, cuando la propia credibilidad de Mayorkas se derrumbó bajo el escrutinio bipartidista. Incluso los demócratas expresaron su malestar, aunque pocos se unieron a los republicanos para pedir la destitución. Sin embargo, lo que unió a ambos bandos fue el reconocimiento de que la crisis fronteriza de Estados Unidos se estaba descontrolando. En el centro de todo ello se encontraba una revelación escalofriante. Mientras los funcionarios insistían en que la frontera era segura, la realidad era que los cárteles de la droga, los traficantes de personas y las redes de crimen organizado habían adquirido una influencia sin precedentes sobre quién entraba en Estados Unidos. Los informes sobre pulseras controladas por los cárteles, la explotación de migrantes y la inundación de fentanilo en los puestos de control sugerían que la aplicación de la ley no solo había fracasado, sino que había sido cooptada. Y en las audiencias celebradas en el Capitolio, los legisladores empezaban a decir en voz alta lo que antes se callaban. Esta crisis no era fruto de la incompetencia. Se trataba, según ellos, de una estrategia deliberada, facilitada y encubierta por el mismo hombre que había jurado defender las fronteras de la nación. El costo humano. Las revelaciones sobre Alejandro Mayorkas no se limitaron a acusaciones de incompetencia o de mentir al Congreso. A medida que se desarrollaban más investigaciones, se intensificaban las audiencias y aparecían denunciantes, surgió una realidad mucho más oscura. La frontera sur de Estados Unidos ya no era un puesto de control de seguridad, sino que se había convertido en un corredor para los cárteles, un mercado para los traficantes y, lo que es más inquietante, un cementerio de niños atrapados en la explotación sistémica. Una de las revelaciones más condenatorias llegó en forma de reportaje de investigación de The New York Times, que documentó cómo los niños migrantes no acompañados, miles de los cuales cruzaron la frontera durante el mandato de Mayorkas, acabaron en condiciones brutales de trabajo infantil en todo Estados Unidos. Los senadores se hicieron eco de estas conclusiones durante unas tensas audiencias. El senador Josh Hawley expuso el alcance de la crisis en una declaración mordaz, citando pruebas de que más de 250.000 niños migrantes no acompañados cruzaron la frontera en solo 2 años, y que decenas de miles de ellos fueron efectivamente perdidos por el gobierno federal. No nos andemos con rodeos. Han sido vendidos como esclavos. Cuando se mete a los niños en fábricas, se les obliga a trabajar durante la noche. Se les obliga a trabajar en condiciones terribles. No se les paga, no van a la escuela y, a veces, no se les alimenta. Eso es esclavitud. El senador señaló casos como el de Carolina, una niña de 15 años de Guatemala que fue descubierta empaquetando Cheerios en una fábrica de Michigan durante la noche, rodeada de maquinaria peligrosa que ya había causado graves lesiones a otros trabajadores. Su testimonio, "A veces me canso y me siento mal", subrayó la inhumanidad de lo que los críticos denominaron servidumbre por contrato disfrazada de oportunidad. La senadora Marsha Blackburn insistió aún más en otra audiencia, citando la cifra de 345.807 niños no acompañados que habían cruzado bajo la supervisión de Mayorkas. Muchos, argumentó, desaparecieron en las sombras, canalizados hacia industrias como la construcción de techos, los mataderos y el lavado de platos, en violación de las leyes de trabajo infantil. Miles de niños han terminado en trabajos agotadores en todo el país, trabajando durante la noche en mataderos, reemplazando techos, operando maquinaria en fábricas, todo ello en violación de las leyes de trabajo infantil. El detalle espantoso no era solo que el gobierno hubiera perdido el rastro de estos niños, sino que los denunciantes internos del Departamento de Salud y Servicios Humanos informaron de que se les presionaba para que liberaran a los niños más rápidamente, incluso si eso significaba enviarlos a situaciones peligrosas. Se creó lo que los críticos denominaron una cinta transportadora de niños. Este era el núcleo del aterrador secreto fronterizo.
Las políticas diseñadas bajo Mallorcas para acelerar la tramitación de los migrantes habían creado lagunas tan grandes que los niños estaban siendo entregados efectivamente a manos de traficantes, patrocinadores sin escrúpulos e industrias ávidas de mano de obra barata. Pero la crisis se extendió mucho más allá del trabajo infantil. Los cárteles habían tomado el control casi total de las operaciones de contrabando a lo largo de la frontera. El testimonio de los funcionarios de Yuma describió cómo la violencia de los cárteles en las ciudades mexicanas cercanas se había intensificado hasta el punto de alcanzar los 200 asesinatos selectivos en poco más de un año. Los agentes del orden eran emboscados habitualmente, y sus asesinatos sembraron el miedo en las comunidades fronterizas de Estados Unidos. En los últimos 14 meses, el sheriff y yo hemos tenido conocimiento de más de 200 asesinatos en San Luis Río, Colorado, donde los cárteles tienen como objetivo a las fuerzas del orden. Ahora que los cárteles controlaban las rutas de contrabando, se utilizaban pulseras para marcar a los migrantes como si fueran mercancía, con cada color indicando la cantidad de dinero que debían. El senador Cruz confrontó a Mallorcas con estas pulseras en uno de los intercambios más escalofriantes de las audiencias modernas. Si vas a la frontera sur, ves miles de estas pulseras, porque los inmigrantes ilegales las llevan. Los cárteles de la droga, cada color corresponde a los miles de dólares que deben a los cárteles. Estas revelaciones pintaron un panorama devastador. Los cárteles no solo habían tomado el control del contrabando, sino que habían convertido la migración humana en una industria multimillonaria, con la frontera de Estados Unidos actuando efectivamente como su caja registradora. El resultado fue una ola sin precedentes de fentanilo que inundó Estados Unidos. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza incautó cantidades récord, pero las incautaciones solo fueron una fracción de lo que logró pasar. Más de 100.000 muertes por sobredosis en un solo año se relacionaron directamente con el fentanilo, gran parte del cual se remontaba a las cadenas de suministro de los cárteles. El senador Cruz relacionó estas muertes directamente con las políticas de Mallorcas. ¿Cuál es el resultado de las fugas masivas? Bueno, uno de los resultados son las sobredosis de drogas. Y ahora tenemos, el año pasado, más de 100.000 muertes por sobredosis, la mayoría por el fentanilo chino que cruza la frontera. En otro momento explosivo, el representante Clay Higgins acusó a Mallorcas de convertirse efectivamente en un activo para los cárteles, alegando que el DHS había evitado deliberadamente desplegar tecnología que pudiera perturbar su modelo de negocio. Tengo pruebas en mi expediente de que usted ha dado la orden de no implementar la tecnología de la que dispone actualmente porque interfería con el modelo de negocio del cártel. Pero quizás el elemento más inquietante de esta historia llegó con el lanzamiento de la aplicación CBP One, que los críticos calificaron de servicio de conserjería para la inmigración ilegal. Lanzada bajo el mandato de Mallorcas, la aplicación permitía a los migrantes programar citas en los puertos de entrada utilizando un teléfono inteligente. El senador Josh Hawley interrogó a Mallorcas sobre este programa, revelando cómo decenas de miles de migrantes pudieron reservar plazas para entrar en Estados Unidos sin entrevistas de asilo, comprobaciones de antecedentes o controles de seguridad. Los informes de Texas Monthly confirmaron que la aplicación no exigía ninguna prueba de solicitud de asilo, ni preguntas de investigación, y que dio lugar a liberaciones masivas en el interior del país. Hawley lo comparó con Ticketmaster para inmigrantes ilegales. A quienes acuden a las citas de CBP One no se les entrevista, no se les pregunta sobre las vulnerabilidades que puedan o no haber indicado en la aplicación, ni sobre los motivos por los que vienen a Estados Unidos. Simplemente se les libera en el país. Las implicaciones eran asombrosas. Al permitir a los migrantes programar su entrada, en lugar de intentar cruces peligrosos, la administración argumentó que la aplicación reducía el caos. Pero para los críticos, era la admisión definitiva de que el DHS ya no estaba deteniendo la inmigración ilegal, sino que la estaba gestionando y facilitando. El terrible secreto ya no era una especulación. El Departamento de Seguridad Nacional, bajo el mando de Mallorcas, había transformado la frontera de una barrera en un sistema de entrada gestionada que los cárteles explotaban, los niños sufrían y los adversarios utilizaban para infiltrarse en Estados Unidos. Las preocupaciones por la seguridad nacional se intensificaron cuando surgieron informes de que ciudadanos chinos cruzaban la frontera sur, en cifras récord. El senador Hawley destacó que los encuentros con ciudadanos chinos en el Valle del Río Grande habían aumentado un 900%, y que muchos de ellos habían sido liberados en el interior de Estados Unidos. Presionó a Mallorcas para que le dijera si alguno de ellos era miembro del Partido Comunista Chino. Mallorcas se negó a responder.
La negativa a revelar si habían entrado personas vinculadas al Partido Comunista Chino alimentó las sospechas de que naciones adversarias podrían aprovechar el caos fronterizo para introducir agentes. Mientras tanto, los fugitivos, migrantes que evadieron por completo la captura, alcanzaron niveles sin precedentes. Las estimaciones situaban la cifra en más de 600.000 al año. Los senadores exigieron repetidamente saber cuántos de ellos eran delincuentes violentos o posibles terroristas. Mayorkas no proporcionó ninguna cifra. El silencio fue ensordecedor. Para los críticos, esto significaba que el DHS no tenía un conocimiento real de quiénes estaban entrando en el país, lo que dejaba a los estadounidenses vulnerables a amenazas que iban desde agentes de cárteles hasta células terroristas. El senador Ted Cruz resumió el horror al confrontar a Mayorkas con informes de agresiones sexuales, explotación y niños vendidos como esclavos. Cuando se le preguntó directamente cuántos niños habían sido víctimas de la trata bajo su mandato, Mayorkas se negó a responder. Cruz pronunció la frase más condenatoria de las audiencias. ¿Cuántos niños han sido vendidos como esclavos sexuales? ¿Sabe cuántos niños han sido vendidos como esclavos sexuales? Señor secretario, quiero decirle ahora mismo que su comportamiento es vergonzoso, y las muertes, los niños agredidos, los niños violados, están a sus pies. Este momento cristalizó el escándalo. Ya no se trataba de diferencias políticas. Se trataba de si un funcionario del gobierno, que había jurado proteger la seguridad nacional, había permitido, mediante el engaño o el diseño deliberado, un sistema que empoderaba a los cárteles, ponía en peligro a los niños y exponía al público estadounidense a riesgos. A finales de 2024, se presentaron artículos de destitución contra Mayorkas, citando su negativa a hacer cumplir las leyes de inmigración y sus repetidas mentiras al Congreso. Aunque el Senado bloqueó su destitución, los cargos dejaron una mancha permanente. A principios de 2025, bajo la administración Trump, las consecuencias se volvieron personales. Se revocó la protección del servicio secreto a Mayorkas, un castigo casi sin precedentes para un exsecretario del gabinete. Los críticos acusaron que la decisión simbolizaba lo que Mayorkas le había hecho a Estados Unidos. Al traicionar la seguridad fronteriza, había perdido su protección. El aterrador secreto ya estaba al descubierto. Bajo el liderazgo de Mayorkas, la frontera no solo había fracasado, sino que se había convertido en un punto de entrada para la explotación, la delincuencia y los riesgos para la seguridad nacional. La fachada de control se había hecho añicos, revelando un sistema deliberado de caos controlado, y, sin embargo, aún quedaba más por venir. El aterrador secreto. Cuando llegó el año 2025, Alejandro Mayorkas se había convertido en una de las figuras más polémicas de la política estadounidense. Su nombre, antes conocido principalmente en círculos burocráticos, ahora resonaba en acaloradas audiencias del Congreso, discursos presidenciales y ayuntamientos de todo el país. Para sus críticos, era el artífice del colapso fronterizo más catastrófico de la historia moderna. Para sus defensores, era el chivo expiatorio de las presiones migratorias globales, pero las revelaciones que siguieron a su renuncia dejaron pocas dudas de que su mandato había ocultado una realidad devastadora, que ahora era imposible de negar. Las repercusiones políticas alcanzaron un clímax dramático cuando el expresidente Donald Trump, que volvió al poder tras las elecciones de 2024, tomó la extraordinaria medida de revocar la protección del servicio secreto a Mayorkas. Según informaron medios como The Gateway Pundit, y se confirmó mediante una acción ejecutiva oficial, se trató de una medida casi sin precedentes contra un exmiembro del gabinete. El presidente Trump ha revocado la protección del servicio secreto al exsecretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, una medida que ha suscitado debate. La decisión se tomó mediante una orden ejecutiva que retira a Mayorkas la protección de seguridad con efecto inmediato. Trump justificó la decisión señalando directamente la destitución de Mayorkas por la Cámara de Representantes en febrero de 2024 por su mala gestión de la crisis fronteriza en el sur, una destitución que fracasó en el Senado, pero que dejó una huella permanente. Según Trump, la protección estaba reservada a las personas que salvaguardaban los Estados Unidos, no a las que lo ponían en peligro. Los críticos, incluido Trump, llevan mucho tiempo acusando a Alejandro Mayorkas de permitir una frontera abierta, lo que ha permitido la entrada al país de 15 millones de ilegales, de los cuales casi 1 millón son delincuentes. La revocación supone un caso excepcional de pérdida de protección por parte de un antiguo miembro del gabinete. Normalmente reservada para personas de alto riesgo, Trump dijo: «Bueno, tú pones en peligro a los Estados Unidos de América, así que te las apañas solo». El espectáculo conmocionó a Washington.
Nunca antes se había despojado a un exsecretario de Seguridad Nacional de tales protecciones, dejándolo efectivamente expuesto. La medida simbolizaba el argumento central de Trump, que Mayorkas había traicionado su juramento, puesto en peligro a millones de personas, y ahora enfrentaría las consecuencias sin el escudo del gobierno. Pero Trump no se detuvo ahí. En un mitin al estilo de campaña, sugirió abiertamente que Mayorkas podría enfrentar un proceso penal por sus acciones como secretario del DHS. Las palabras de Trump tenían un trasfondo escalofriante. Mayorkas, que en su día fue un poderoso funcionario federal, pronto podría convertirse en blanco de represalias legales. La sugerencia electrificó a sus seguidores, muchos de los cuales llevaban mucho tiempo considerando a Mayorkas personalmente responsable de las muertes por fentanilo, la violencia de los cárteles y el caos en la frontera. Mientras tanto, el propio Mayorkas rompió finalmente su silencio en una serie de entrevistas de salida poco habituales tras abandonar el DHS. En una aparición muy difundida en la CNBC, reflexionó sobre su mandato y admitió que los desacuerdos internos sobre la política de inmigración habían influido en muchos de los resultados. Ojalá hubiéramos tenido más tiempo, lo que nos habría permitido hacer más, no solo para promover nuestra misión, sino también para servir al pueblo estadounidense. Al ser presionado sobre si estaba personalmente en desacuerdo con las decisiones políticas de Biden, detener la construcción del muro, suspender las deportaciones y poner fin a la política de permanecer en México, Mayorkas eludió los detalles, pero admitió que había habido diferencias dentro de la administración. Las personas tienen opiniones diferentes sobre cuáles deberían ser las políticas correctas y cuáles deberían ser las medidas operativas correctas. Esas discrepancias se expresan, se toman decisiones y luego todos avanzan juntos, en unidad. Esa es la naturaleza de una gran organización. Los críticos aprovecharon esto como confirmación de lo que sospechaban desde hacía tiempo. Mayorkas sabía que algunas de las políticas eran desastrosas, pero las aplicó de todos modos. Para ellos, esto significaba que su defensa de solo seguir órdenes no era un escudo contra la responsabilidad. Quizás el momento más impactante de su entrevista se produjo cuando contextualizó la crisis no como un fracaso estadounidense, sino como parte de un aumento mundial de la migración, el mayor desde la Segunda Guerra Mundial. Pero mientras él trataba de globalizar el problema, sus críticos volvían a un hecho ineludible. Solo Estados Unidos tenía los recursos, el muro, las políticas y los precedentes para detener el caos. Pero bajo su liderazgo, había decidido no hacerlo. En el Capitolio, la ira seguía siendo intensa. Senadores como Ted Cruz y Josh Hawley recordaron repetidamente al público que Mayorkas había eludido preguntas directas sobre las muertes de migrantes, el tráfico de niños y los riesgos para la seguridad nacional. El congresista Clay Higgins lo acusó de socavar deliberadamente la moral de la patrulla fronteriza y de alinear al DHS con los intereses de los cárteles. La ira trascendió las líneas partidistas, e incluso los moderados cuestionaron cómo podían haber persistido fracasos tan catastróficos. La crisis también tenía caras humanas devastadoras. Los ganaderos a lo largo del Río Grande informaron de migrantes muertos en sus propiedades. Los padres de las víctimas de sobredosis señalaron las líneas de suministro de fentanilo vinculadas directamente a las redes de los cárteles. Los hospitales locales de los estados fronterizos describieron las UCI llenas por encima de su capacidad debido a los nacimientos de migrantes, lo que obligaba a los residentes a viajar cientos de kilómetros para recibir atención médica. Estas historias dieron peso a la afirmación de que el gobierno federal había abandonado su deber principal: proteger a sus ciudadanos. A principios de 2025, el debate se había cristalizado en una única y inquietante revelación: el aterrador secreto fronterizo. A pesar de años de garantías públicas, Estados Unidos no solo había perdido el control de su frontera, sino que la había cedido. Los cárteles controlaban los puntos de entrada. Los migrantes pagaban con pulseras. Los niños desaparecían en redes de trabajo. El fentanilo entraba a raudales. Los extranjeros, incluidos los de potencias adversarias, se colaban. Y el Departamento de Seguridad Nacional, en lugar de defender la frontera, había facilitado el sistema con aplicaciones, programas de libertad condicional y liberaciones masivas. No se trataba de un fracaso de la aplicación de la ley. Era la creación de un caos controlado. Este secreto, revelado a través de audiencias en el Congreso, informes de investigación y las propias admisiones de Mayorkas, pintaba un panorama desolador. La frontera de Estados Unidos ya no estaba diseñada para detener la entrada ilegal. Se había rediseñado para procesarla, gestionarla y disimularla bajo un lenguaje burocrático.
lo que Mayorkas denominó en su día vías legales, se convirtió en la herramienta que explotaban los traficantes y los cárteles. El senador Cruz lo expresó sin rodeos al confrontar a Mayorkas. Esto es una crisis, es una vergüenza, y usted ni siquiera admite que esta tragedia humana es una vergüenza. Para millones de estadounidenses, las consecuencias no eran abstractas. Se sentían en el aumento vertiginoso de las muertes por sobredosis, el aumento de la delincuencia relacionada con las redes de tráfico, la saturación de escuelas y hospitales, y el trauma de las comunidades que se veían obligadas a enfrentarse a la violencia alimentada por los cárteles sin protección federal. En este balance final, el silencio de Mayorkas, a lo largo de los años, ya no parecía lealtad a su administración. Se consideraba complicidad en ocultar la verdad, y cuando finalmente habló, admitiendo desacuerdos, desviando la culpa hacia el desplazamiento global y defendiendo los programas de entrada controlada, el daño ya estaba hecho. La revocación de la protección por parte de Donald Trump y su discurso abierto sobre el enjuiciamiento simbolizaron una realidad más amplia. Alejandro Mayorkas, a quien en su día se le confió la seguridad de Estados Unidos, se había convertido en el rostro de su mayor vulnerabilidad. Su nombre quedaría vinculado para siempre a los años en los que la frontera dejó de funcionar como línea de defensa y se convirtió en un corredor de caos. El aterrador secreto que finalmente reveló, ya fuera por voluntad propia o bajo presión, era que la crisis fronteriza no había sido un accidente. Era el resultado de decisiones deliberadas, defendidas con mentiras, ocultas bajo eufemismos y llevadas a cabo a costa de innumerables vidas. Y para millones de estadounidenses que veían las audiencias, las entrevistas y los titulares, quedó una conclusión inquietante. Si la propia frontera ya no puede proteger a la nación, entonces la mayor vulnerabilidad de la nación no se encuentra más allá de la línea, sino dentro de ella. Gracias por vernos. Si este video te ha parecido informativo e interesante, no te pierdas otros videos similares y sorprendentes en la pantalla. Nos vemos en el próximo video.